¿sí? Que por lo menos lo sacamos de la vaca, no hay compromiso, es cómodo sacarlo. En cambio, el jamón comprometía el animal, el chancho tenía otro involucramiento, a diferencia de la vaca, y era planteo. Yo lo transformé y lo usé mucho ahora con la cuestión de género, y ahora digo que la seguridad vial es como el hombre y la mujer. La mujer a la hora de dar a luz, ¿sí? Compromete todo, su cuerpo, su vida, sus sentimientos. El hombre no hace ese compromiso y es lo que estamos haciendo, teniendo esa actitud de hombre en la seguridad vial, y lo que necesitamos es más de la actitud de las mujeres, la actitud de comprometerse en la vida totalmente. Y eso lo tomé de vos, Pablo, y lo llevé lo actualicé, lo refresqué, pero bueno, esa es un poco la actitud de todo esto que entendimos hoy, y para estudiar, para investigar, es exactamente lo mismo, para investigar a fondo qué es lo que está pasando. Así que bueno, Nidia, dejo para vos si querés usar algunas preguntas disparadoras, pero ya quedan todos liberados para volver a sus actividades, y los que se quieran quedar, charlaremos un ratito, y si no, seguimos seguramente con Jessy el sábado a las 11. Que sí tiene que estar con los grupos, ahí hay varios en los chats de los grupos, se van conformando, así que ahí se van a ir conformando de 3 personas los grupos, así que lo importante es eso, que el sábado nos volvamos a ver. Lidia, te escuchamos. Perdón, Nidia, en mi caso, no sé, Jessica, si la escuchaste, no llegué a escuchar toda la pregunta, perdóname, se me cortó en el camino. ¿Cómo identificar o cómo dar seguimiento? Ah, ok. Bueno, ahí es importante, les recomiendo, lo que pasa que es muy, muy específico, pero hay una metodología eh, que es la de la Organización Mundial de la Salud. Hay una publicación en internet que se llama Sistema de Datos es el título, Sistema de Datos, que específicamente les dice el cómo hacer eh, la conexión con fuente primaria y de otro tipo de fuentes. En el caso de, obviamente, lo que tiene que ver con lesionados, la única manera de hacer el seguimiento, en principio, tiene que ver con salud. ¿Sí? Salud va a tener el registro de aquellas personas que sobrevivieron al siniestro, están internadas de acuerdo a su gravedad, el tiempo de internación, y seguramente por las lesiones ocurridas se pueda determinar, porque lo hace el sistema de identificación de lesiones, el nivel de discapacidad que, que pueda seguir a partir de su alta. Después, entiendo, si mal no recuerdo, Colombia, que además tiene Agencia Nacional de Seguridad Vial, tiene un registro nacional de discapacidad, que entiendo no todos están registrados ahí, pero es un mecanismo también por el cual se puede acceder a información y hacer estudios específicos. Recuerden además que esto es importante que ustedes lo sepan, sobre todo desde el punto de vista de la investigación científica. No es necesario hacer un censo, sino la cobertura de un estudio no tiene que ser censal, no hace falta que sea el 100% de la población de siniestrados con secuelas con limitaciones de carácter físico o psicológico que participaron en siniestro vial. Es decir, lo único que se requiere en principio para comenzar es determinar una muestra con un tamaño adecuado de representación y de esa manera poder hacer investigaciones en tal sentido. Es decir, conocer, puede ser por entrevistas, por ejemplo, a estas personas, el acceso a las causas, si las hubiera, y por supuesto a las pericias de los técnicos que intervinieron. Esa es la manera en la cual van a poder correlacionarse datos de siniestralidad y por supuesto, discapacidad.
¿cómo analizamos el riesgo? ¿Cómo medimos riesgo? Sí, claro. Sí, por supuesto. Y ahí es donde nosotros decimos que no solamente miramos lo que sería un resultado final de la víctima, sino que nos abocamos a aplicar un montón de metodologías que las podemos repasar si amerita el sábado para medir justamente el riesgo. Hay desde encuestas que miden percepción del riesgo, por ejemplo, desde encuestas generales a población declarativas que miden con instrumentos de medición específicos de percepción del riesgo, hasta incluso los estudios observacionales, donde yo directamente no le pregunto a la gente, observo el riesgo. ¿Cuánta gente usa casco? ¿Cuánta gente usa cinturón? ¿Cuántos niños y niñas usan el sistema de retención infantil? O incluso el riesgo se mide también a través del análisis, por ejemplo, de cámaras, por ejemplo, analizando las velocidades en que circulan los vehículos, a cuánta velocidad van los vehículos. Analizando todo ese tipo de cuestiones y aplicando esas metodologías podemos analizar en lo que es factores de riesgo cualquiera de ellos. También se puede medir fatiga y estrés y demás. Por empezar, nosotros ya tenemos aplicados esas metodologías y las podemos conversar el sábado. Incluso tienen en la página del observatorio, tienen estudios publicados al respecto donde tenemos publicado justamente la medición del riesgo, en base a encuestas y en base a estudios observacionales de los comportamientos. Creemos que esa es la manera de hacerlo. No sé si... Ahí levanta la mano. Juanjo, ¿quiere sumar una pregunta? Sí, me interesaba sobre esto que me parece fundamental, que es la medición del riesgo y todos esos parámetros que nombraba Jessica. Si no tendremos que avanzar sobre no la medición del riesgo, sino el análisis de por qué asumimos cada uno de nosotros ese riesgo, porque creo que ese es el eje en el que hay que trabajar. Es decir, si nosotros entendiéramos por qué cada uno asume ese riesgo, que estoy casi convencido que en la mayoría de los casos es por ignorancia de ese riesgo, más allá de que, una cosa es conocer el riesgo y otra es darse cuenta del riesgo que estás corriendo. Son dos cosas distintas. Es decir, todo el mundo que sabe que con el casco va a ir mucho más seguro que sin el casco. Lo que pasa es que cuando anda sin el casco cree que él no se va a caer. Y eso es ignorancia de su riesgo propio, más allá del conocimiento del riesgo de andar sin casco. Entonces digo, si fuéramos a trabajar puntualmente sobre la búsqueda desde el observatorio de ese detalle, de por qué la gente asume esos riesgos, creo que podríamos dar soluciones mucho más efectivas a partir de las comunicaciones valiosas para cambiar esos conceptos, mucho más efectivas y duraderas en los cambios de conductas. Sí. Juanjo, ahí hay un orden lógico, perdón, ahora te doy, Pablo, por algo, la primera materia que vemos es los datos. Los datos son nuestra base para trabajar. La segunda unidad que vamos a trabajar es esto que decís vos, Juanjo, y que va a ser Jessica, la vamos a tener de vuelta como profe coordinadora, que va a ser en el mes que viene, a fines de mayo, que vamos a hablar todo esto, el tema, el comportamiento y cómo, basado en datos, podemos modificar este comportamiento a través de la reflexión, el análisis y un montón de elementos que son centrales para analizar. Pero Pablo, quiero saber, como dijo bien Juanjo, el observatorio cómo lo maneja. No, quería contarle una experiencia que seguramente algunos conocen, Juanjo seguro. La agencia en Argentina se creó en el año 2008 y se puso operativa en el 2009. Y yo tuve la suerte, o desgracia, lo dejaré eso a la opinión de la gente, a ser parte de quienes iniciaron el tema de la agencia y por supuesto el observatorio. En ese caso puntual... tuviste la desgracia y nosotros la suerte, Pablo. No, me tocó ser director de estadística en ese momento. Y recuerdo puntualmente, trabajamos mucho digo esto también para dar el ejemplo para el resto de los países que seguramente lo deben haber evidenciado. Aunque nosotros
somos países que tenemos una lamentable meseta de mortalidad, de fatalidad en siniestros viales. O sea, si se fijan, las variaciones son pequeñas, en el largo plazo se aplana, ¿sí? Por lo tanto, podríamos hablar de una fatalidad estructural. Pero una de las cosas interesantes es cómo se va transformando la problemática, por eso le decía que es dinámico. Y respecto a lo que decía Juan José, fíjense una de las cosas que pasó en Argentina. El problema más grande que tenía Argentina allá por la creación de la agencia se crea además a raíz de una tragedia con un transporte público donde murieron muchos chicos que eran de un secundario, que iban a hacer hicieron un viaje solidario al interior de la Argentina. Volviendo, colisionan con un camión, digamos, los colisiona con el conductor con un nivel elevado de alcohol en sangre. Lamentablemente fallecen muchos, pero la característica de la siniestralidad en ese momento se daba en rutas con un número significativo de víctimas. La relación de cantidad de víctimas por siniestro era muy alta. ¿Sí? Es decir, estábamos hablando de siniestros con más de 4 fallecidos. O sea, teníamos esa dinámica. Una de las cuestiones que ocurrió, ¿sí? Supongo que con algo de percepción se cambiaron algunas conductas, y yo siempre lo decía, que mi preocupación fuerte era, en principio, la mayoría de los siniestros ocurrían en rutas, ¿sí? Normalmente eran con muchos fallecidos, y yo decía que eso estaba cambiando, pero mi preocupación, o sea, cambiaba, pero era porque se trasladaban, es decir, los fallecidos, el número de fallecidos se trasladaba de rutas a zonas urbanas, y mi preocupación grande en ese momento, compartida con otros, por supuesto, en el observatorio y demás, lo planteábamos el hecho de cómo se empieza a invisibilizar la problemática. Porque claro, cuando fallecen muchas personas en la ruta, ¿sí? Se arma una conmoción. Entonces, en esa época teníamos, digo, fíjense, en la primera parte, en el primer decenio del siglo XXI, teníamos un montón de rutas con nombre, ¿no? La ruta de la muerte, la ruta asesina, rutas que eran nombradas así, hablábamos de la ruta 12, la ruta de la muerte, o la ruta 14, la ruta del destino fatal. Ese tipo de nombres en Argentina existían. De hecho, extrañamente eso extrañamente no, digo, eso se ha desactivado, pero porque se ha trasladado a zona urbana. Hoy tenemos repartida la fatalidad. Entonces, ¿qué ocurre? Una de las cosas que desde el punto de vista de la percepción es que todo el tiempo ocurren siniestros, pero ocurren siniestros que cada vez son, de alguna manera, muy parecidos al que podría tener yo, digo, al estar parado en una esquina en la ciudad de Buenos Aires. No obstante, pasa lejos mío, así pasa en Buenos Aires, pero lejos mío, no lo llego a ver, ¿no? Y ese es el efecto un poco de invisibilización. O sea, es lo que se llama la disminución microscópica de un problema, ¿no? Cuando vos repartís el problema, empieza a desaparecer, se oculta. Así es como hoy en Argentina, si vos le decís a los argentinos, supongo que en Latinoamérica, en la mayoría de los países sucede, ¿cuáles son sus principales temores? Los 10 primeros no contienen seguro la inseguridad vial, que se lleva más víctimas que muchas enfermedades graves, incluso que la inseguridad, ¿sí? Que es uno de los problemas tope en la opinión pública. Entonces, tenemos que encontrar, como bien dice Juan José, mecanismos para reactivar la percepción del riesgo, ¿sí? Y ahí hay una cuestión clave que tiene que ver un poco con lo que decía Jessica, cómo tenemos que empezar a segmentar, ¿sí? Tenemos que empezar en campañas, utilizando los nuevos mecanismos de comunicación, hacer segmentaciones específicas, que hoy las redes, a través de los datos, nos lo permiten, ¿sí? Y de esa manera activar percepción. Veía un comentario por ahí que decía que no valoran la vida, ¿sí? Y cuidado, porque ese valorar, o sea, esa frase pertenece al paradigma anterior. Porque un médico podría decirte, en mi caso, a mí me lo dice, mi médico de cabecera me dice, Pablo, vos no valorás tu vida, ¿sí? No te estás cuidando con la presión, ¿no? Es decir, el tema de la valoración de la vida, ¿sí? Es extremadamente circunstancial. Lo que tenemos que hacer es elevar la percepción del riesgo, ¿sí? Que es una de las cuestiones. Aunque parezca mentira, cuando se hablaba de la ruta de la muerte o de la de destino fatal, ¿sí?
de alguna manera, cada uno que tenía que viajar por esa ruta, automáticamente se condicionaba, ¿sí?, de forma negativa, digo, de forma defensiva, para transitar esa ruta, ¿sí? Es decir, esos nombres, ¿sí?, le daban al ámbito en el cual me iba a trasladar una percepción del riesgo diferente, ¿sí? Y de esa manera, de alguna manera, se contenía un poco la inconducta, ¿sí? Cuando eso desaparece y se desaparece, ¿sí?, en pequeños siniestros, un fallecido en un lugar y 400 cuadras más allá, otro fallecido, es decir, esa percepción de la permanencia se diluye, ¿no? Es como cuando nos cuentan lo que ocurre en una guerra que queda del otro lado del mundo, ¿sí? No hay sensibilización. Tenemos que encontrar esas estrategias y por supuesto hay que trabajar mucho juntos. De hecho, la propuesta siempre del observatorio, y la vuelvo a hacer, aprovecho para agradecer y perdón por esta intervención larga, es: las puertas están abiertas, y cuando digo puertas, hasta las rendijas de la ventana se pueden utilizar para entrar en el observatorio, proponer cosas, estudiar en conjunto, acceder a datos, ¿sí? Porque creo que si ustedes están acá es porque realmente les interesa, y el aporte significativo no parte de ningún genio, tienen que ser de equipos, ¿sí?, trabajar colaborativamente. Y gracias de nuevo a todos. Yo ¿puedo agregar algo un segundo? Porque ahí me quedó, Sí, claro. hay un comentario breve, si puedo hacerlo breve, a Juan José, porque en algún punto cuando él decía del tema de justamente conocer desde el observatorio, no del nuestro, sino en general, y es función del observatorio y nosotros lo hacemos, coincido 100%, hemos trabajado. Y yo te podría decir que nosotros tenemos un poco estudiado eso que vos decís, Juan José, yendo a la profundidad. Si yo te tuviese que decir, y Pablo seguramente va a coincidir, tenemos hecho encuestas que analizan percepción del riesgo, podemos llegar a entender, en dos niveles te lo puedo llegar a decir. Una cosa es lo que la gente dice, las razones inmediatas, las que llamamos razones inmediatas, cuál es el sistema de creencias inmediato donde nosotros podemos entender por qué está ese nivel de riesgo, por qué la gente no usa casco, no usa cinturón, excede la velocidad. Y ahí nosotros podemos analizar ciertas cuestiones donde la gente cree que no le va a pasar nada, o que dice que lleva el casco en el codo porque va acá nomás, si va a baja velocidad no pasa nada. Hay un montón de razones inmediatas, como llamamos. Ahora, cuando vamos a las estructurales, y también empezamos a analizar en profundidad, que no lo va a decir la persona, digamos. Yo te pregunto a vos, ¿por qué no lo usás? Desde el discurso, pues si yo veo una actitud solamente la veo. Ahora, si yo le pregunto a la gente, inmediatamente de su racionalidad me va a querer justificar. Y porque voy acá nomás, yo no lo necesito, yo puedo tomar porque puedo controlar el alcohol en sangre. Ahora, la persona no te va a decir en profundidad si nosotros no empezamos a segmentar y a entender un poquito más desde nuestra concepción qué es lo que está pasando. Y no te va a decir, más allá que te diga que el Estado no me controla y demás, qué es lo que está pasando estructuralmente. Y yo creo que ahí nos vamos a encontrar con lo que fuimos hablando toda la clase, que en la visión es sistémica, desde el punto de vista que la persona no va a poder manifestar desde su individualidad cuál es el problema global. Y nosotros cuando analizamos el problema global y lo hacemos a través de esas razones inmediatas, nos encontramos que el problema justamente tiene que ver con, que va mucho más allá de la conducta individual y que tiene que ver justamente con esas cuestiones del entorno. Estados que no controlan, que no existe la norma, que no se cumple, que de repente la gente no se penaliza como se tiene que penalizar, o que la gente no va encarcelada, o que yo no veo el ejemplo, o que no estoy comunicando de la manera que tengo que comunicar. Entonces ahí nosotros empezamos a pensar cómo puede ser que dentro de un territorio como es la Argentina, que es tan grande, tenemos algunas jurisdicciones, donde los niveles, por ejemplo, del riesgo son mínimos, en cuanto a casco, cinturón, y la gente puede usar el 90% del casco y demás, y tenemos otras donde ese nivel es del 20%. Todo en un mismo territorio. Entonces, evidentemente hay algo de la implementación de política, de las responsabilidades compartidas, de cómo yo construyo la ciudadanía, que cada sujeto que transita por ese territorio local lo está percibiendo del entorno, y ahí sí puede decir, acá yo me cuido. Porque nos pasa a nosotros cuando cruzamos la frontera y vamos a otro país. ¿Por qué somos que valoramos más nuestra vida si vamos a Estados Unidos que en Argentina? Esto que decía Pablo, yo valoro más mi vida si estoy en Estados Unidos que en Argentina. Probablemente en Estados Unidos yo sé que a la primera de cambio me van a sacar la licencia o me van a meter presa, y ni se me pasa por la cabeza. Digamos, y cuando nosotros vivimos en contextos donde hay cosas que no funcionan, y ahí volvemos al enfoque sistémico, no puedo atribuirle la culpabilidad a la persona. Creo que hay un entorno que no lo está habilitando. Entonces, de ahí es donde nosotros hablamos del enfoque sistémico, y no lo podemos hacer desde la agencia. No nos podemos hacerlo ni nosotros de la Agencia Nacional, digamos. Ahí hay todo un enfoque multisectorial, donde implica también a vialidad en la ruta, el sistema de salud, la educación, la industria, la academia
y las personas la única responsabilidad de cumplir con las normas. Pero creo que excede incluso la cuestión de lo que puede hacer la agencia en términos de generar controles y demás. Pero creo que tu respuesta va a ir justamente a decir, hagámoslo todos en conjunto a construir una nueva ciudadanía. Como decía Pablo, esto es un cambio cultural que es general o no va a suceder, digamos, de un solo actor o de un solo sujeto analizando por qué lo hace. Nos vamos a cruzar siempre con la misma barrera, que es estructural y que va a tener que ver con una construcción nueva de ciudadanía, que es de arriba hacia abajo, pero de abajo hacia arriba, digamos, ¿no? No es ni solo el gobierno, pero tampoco es diciéndole a la gente lo que tiene que hacer. Es una construcción global y es compleja. Sin ninguna duda. Está muy bueno y hay mucho para aportar y hay mucho para debatir y me parece que es un enorme y excelente inicio haberlos tenido a ustedes acá para esta capacitación que nos está brindando Javier desde la Universidad de Flores. La verdad que muy bueno, creo que vamos a encontrar mucho. Yo no dejo de aprender cada día y en cada reunión, absolutamente de cada uno, de todos los que están acá, de sus preguntas, de sus respuestas, de mis negaciones a las respuestas, de todo, que creo que no son como las mías. De todo eso creo que se aprende en forma permanente. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Les propongo hacer el esfuerzo, no solamente de asumir este desafío de un nuevo paradigma, sino también de difundirlo, ¿sí? La mejor forma de demostrar que esto les gustó, que se interesaron, es ponerlo en práctica. Así que hagan el esfuerzo. Muchas gracias. Un placer haberlos acompañado y que ojalá que esto prenda. Gracias. Me sumo al agradecimiento, gracias a Javier, a la universidad y a todos por esta invitación. Esperamos que les pueda servir todo lo que podamos aportar de lo que venimos trabajando. Humildemente es brindarles lo que sabemos y también para poder aportar a que la gente que está tratando de construir una ciudadanía diferente, una movilidad segura, para no decir seguridad vial, que es el nuevo paradigma, nos complace eso, así que a disposición siempre. Gracias. Bueno, yo voy a ceder mi lugar a Carlos para que hable algo sobre esta época que estamos viviendo de cuidarse, así que le dejo mi mensaje de prevención a que nos lo dé Carlos en carne propia, que lo dio al principio y está bueno con ese cierre. Carlos, te escuchamos. Gracias Javier, gracias Pablo, gracias Jessica, la verdad que estuvo excelente, no tuvo desperdicio, soy hincha de Boca, no vi el partido, estaba muy interesante y no podía mirar el partido y escuchar esto, me quedé con esto que es muy bueno. Vuelvo a repetir, tuve un contacto estrecho con mi secretaria, nosotros tenemos nuestra oficina, son 2 trailers, estuvimos casi 6 horas trabajando juntos. Y bueno, lamentablemente ella vino con COVID sin saberlo y bueno, nos contagiamos todos. Yo, lo mío es muy leve, ya le digo, tengo un poquito de tos y estoy un poquito cansado. No sé si tengo COVID o no, porque como no me puedo hisopar, porque no puedo salir, así que a cuidarse. Y yo quería felicitar a la agencia porque, bueno, yo empecé 10 años antes que se cree la agencia en el tema de seguridad vial, pero quiero felicitar a la agencia porque desde que está la agencia nos exigen que tengamos 5 horas de curso para tener un ida y vuelta con los chicos, la gente grande, todo el mundo, y ahí hacemos razonar a la gente que tiene que cuidarse, que el casco no va en el codo, que no si tomamos, no, yo hace 40 años que manejo, yo manejo mejor si estoy alcoholizado. Yo creo que es algo muy bueno que exige la agencia a todos los municipios que están regulados con ella, y que yo creo que 5 horas es poco. Voy a tratar de poder hacer la parte presencial, que sean 10 horas de curso y no 5 horas de curso, y al que le moleste que no tenga una licencia, porque yo creo que es fundamental que la gente participe, y los que estamos en este tema, mis secretarias, Miriam, que está con COVID, Laura y yo, tratamos de poner lo mejor para que la gente se vaya sabiendo de los pros y los contras que a veces tienen, y mucha gente viene ya con esas mañas de que no, yo manejo hace 30 años, 40 años. Nos pasa con la gente de adultos mayores que vienen con 75 años y se sorprende cuando le tomamos un examen
Nuestro examen para mayores de 66 es de 40 preguntas y 10 señales. Los principiantes son 150 preguntas, que hay 5 preguntas de estrellas amarillas. Las otras son todas nosotros les decimos, vos hacés de cuenta que estás sentada en el habitáculo del conductor, y 25 señales. Para los profesionales son 80 preguntas y 25 señales de profesionales, no las comunes que podemos ver o saber todos los que por ahí no tienen carnet profesional. Así que bueno, yo felicito a la agencia, los felicito otra vez a Pablo y a Jessica, y bueno, Javier, ya te dijimos en el programa de radio que sos un jugador del Barcelona vos, así que bueno, gracias, y bueno, nos encontramos el sábado y ahí me gustaría hablar un poquito de lo que es la educación vial, que es la vacuna de esta pandemia de accidentes de tránsito. Tiene que ser en todas las escuelas del país una materia obligatoria, y sé que la agencia está trabajando en serio para tenerla en la currícula de las escuelas. Nada más, muy amable. Gracias, Javier. Eso es todo. Chao. Gracias, Pablo. Gracias, Jessica. Y gracias, Carlos. Gracias. Descansen, gracias. Gracias. Gracias, Miguel. Ahí también, que hizo el aguante. Alejandro, desde Campana, César, Lorena, Gaby, ¿sí? De todas las provincias. Andrés, desde Córdoba, ¿sí? Gabriela Faría, Gisela,